Adelante, Jaime. Gracias, Pablito. Sí, felicitar a María Paula. Creo que hizo una revisión muy completa, muy a fondo, muy en detalle de los aspectos que nos interesan del potasio en términos de su fisiología. Mm, y de repente vale la pena cerrar con algunos conceptos que creo que son claves para los residentes. En primer lugar, habíamos hablado ya en reuniones anteriores del sodio y siempre que el sodio lo asemejamos a tonicidad, el potasio nos toca asemejarlo a electricidad, es decir, cualquier cambio de potasio va a tener repercusiones particularmente sobre algunas membranas celulares con cambios graves en contracción y por eso la expresión clínica suele ser arritmias. Entonces, por eso sus cambios son, como explicó muy bien María Paula, mucho más sensibles al equilibrio ácido-base y cómo también la nemotecnia es pH bajo, potasio alto y viceversa. Entonces, esa redistribución explica muchas de las consecuencias que vemos en muchas patologías como la cetoacidosis, en donde fundamentalmente existe una pérdida importante de ese potasio intracelular que se ha redistribuido. Creo que a veces el tema nos gustaría que fuera como tan sencillo como de uno más uno es dos, y lamentablemente en términos de compartimentos corporales y electrolitos el tema no es tan sencillo porque hay otros factores que generan influencia de manera significativa y en este caso, por ejemplo, el rol que tiene la aldosterona lo explicaba muy bien María Paula cuando mostraba esa diapositiva de cómo, por ejemplo, en hipovolemia, en un momento dado, a nivel renal se puede estimular la retención de sodio, pero sin secreción de potasio. O también tener en un momento dado, en casos de hipercalemia, a estimular la secreción de potasio, pues sí que no exista retención de sodio. Entonces, sí creo que es muy importante tenerlo presente. Lamentablemente creo que es uno de los electrolitos que nos falta estudiar más allá en terapia intensiva, más a fondo, las correcciones que recomiendan algunos libros textos y algunas sociedades como el PFCCS, la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, es más basado en opinión de expertos, porque si nos damos cuenta, el soporte bibliográfico realmente no es muy fuerte de los bolos famosos de potasio que nos asustan a todos que se pongan en piso o con un paciente que no esté debidamente monitorizado, porque sabemos, como lo dice el libro del PFCS, que la principal complicación de una corrección de una hipocalemia es la hipercalemia, porque muchas veces abusamos de esos bolos y en un momento dado tiene consecuencias sobre todo de tipo eléctrico, como había mencionado. Entonces, nada, reiterar la felicitación a María Paula, una gran presentación en términos de forma y de fondo, muy buen hilo conductor y con conceptos claros y muy bien, digamos, definidos en términos fisiológicos. Era solamente esos comentarios, Pablitos, mil gracias. Un abrazo. Jaime, muchísimas gracias. No sé si algún otro profesor quisiera hacer algún comentario introductorio. Pues veo al profesor Bustos, no Aló, Juan, David, sino Juan Carlos. ¿me oyen? Ah, bueno, Aló, aló, aló. sí, ¿Se pues, oye? Dale Juan David y luego Juan Carlos. Ah, bueno, bueno. No, 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 igual. Me uno al comentario de Jaime, súper chévere y muy completa. Ahora, es una pregunta, yo no sé si para fellows o para profes o para qué, pero lo que dice Jaime es muy cierto. El potasio es una de las cosas de las que probablemente menos sabemos en cuanto a qué cosas tenemos que hacer con él. O sea, sabemos que se repone, que no se repone, que lo puede producir, algunas maneras de enfrentarnos a su diagnóstico, pero si uno se va a lo que hace día a día, me pasa a mí todas las mañanas, yo tengo como rondas que yo llamo rondas de potasio. Llego y reviso los gases y empiezo a corregir potasios. Es una de las cosas que uno con más frecuencia hace y realmente la frecuencia de alteraciones de potasio es bastante alta. Eh, y a veces yo me pregunto si, oiga, ¿no será que si yo tuviera niños en piso, pues no tan críticamente enfermos, pero sí con condiciones muy parecidas y tomara potasios todos los días, no estaría haciendo exactamente lo mismo que hago yo todas las mañanas con esos potasios? Entonces,
Entonces, no sé, esas son preguntas que uno tiene y la otra en ese sentido también para ustedes es, bueno, y desde cuándo empiezo yo a hacer esas reposiciones de potasio? ¿Sí? Obviamente la respuesta puede ser, depende del tipo de paciente, pero uno se levanta, lo que les digo, llega por las mañanas, coge los gas y tiene 3.2, 3.3 de pronto si le repongo, 3.1 sí, debajo de 3 definitivamente. Entonces, pues ahí está esa pregunta para ustedes de, bueno, ¿qué circunstancias y el hecho de que yo tenga un potasio bajito significa necesariamente que yo me voy a ir a poner una reposición o qué piensan ustedes? Bueno, mientras piensan la pregunta de Juan David, profe Bustos. Buenas tardes para todos. Pues felicito a la doctora María Paula. Excelente revisión. Eh, nos lleva otra vez a lo importante que es la fisiología en todos estos procesos. Y pues pienso que con respecto a comparándolo con el sodio, pues eh, nosotros reponemos o el potasio, digamos, cuando se trata de hipocalemia, es como dijo Jaime Fernández, pues no es claro cuánto ni cómo, porque pues como el potasio la mayoría está en el espacio intracelular, entonces no tenemos fórmulas como las que se encuentran para reponer o disminuir el sodio sérico, porque el sodio sérico pues es más fácil debido a que este se distribuye la mayor parte en el extracelular, entonces podemos calcular más fácilmente los volúmenes extracelulares y por tanto el potasio y con diversas fórmulas. Para reponer potasio intracelular solo se supone, y eso no ha cambiado durante mucho tiempo, que se repondrá de acuerdo a si es leve, moderada, severa, pero como muy bien dijo María Paula, el problema es que a veces, en muchas ocasiones, uno tiene el potasio alto, pero con un potasio, o sea, el potasio sérico alto, pero con un potasio corporal total disminuido y al revés. Entonces a veces uno termina poniendo más potasio o menos potasio del que realmente se necesita. Pues he visto es con alguna preocupación aquí en el OMI en los últimos meses, pues debido a al uso, pues como decía Iván Perdomo la vez pasada, de las soluciones isotónicas, entonces anteriormente todos aprendimos o nos criamos así utilizando las famosas mezclas pediátricas que eran hipotónicas con natrol y catrol, sobre todo cuando los pacientes llegaban con pérdidas gastrointestinales. Entonces lo que yo estoy viendo ahora es que pues llega un niño con pérdidas gastrointestinales, con vómito, diarrea, y le ponen pues la famosa mezcla actual ahora de Destrozal 5 en solución salina, pero se les olvida que también por el tracto gastrointestinal se pierde potasio y dejan solo la Destrozal 5 en solución salina, a veces en posoperatorios y demás. Y se olvida que también hay pérdidas de potasio y no se reponen y suben los pacientes a piso con distensión, sí, vomitando y pues una de las causas de eso es que no se le ha repuesto el potasio. Muchas gracias por la charla y gracias a todos por este curso tan excelente del cual seguimos aprendiendo mucho. Profe Bustos, mil gracias. El doctor Mulet también te puso en el chat que felicitaciones, que muy buena la charla. El profe Perdomo también. Él dice que la primera causa de la hipocalemia que ve Juan David es el médico. No sé si tienen algún otro comentario. Muchísimas gracias, doctores. Jaime. Sí, el tema es interesante y como Juanca dice, el punto es que a veces los síntomas son tan sutiles que no los sospechamos y no los tratamos. Eh, digamos que lo que tú mostrabas allí era más un estudio muy descriptivo en donde sencillamente encontraron una asociación que no necesariamente es causalidad entre ese trastorno de potasio y desenlaces. Pero lo que yo sí creo es que muchos pasan desapercibidos y nos generan muchos de los síntomas que a veces no pensamos que puedan ser por hipocalemia. Muchos de los pacientes que puedan hacer en un momento dado diabetes insípida nefrogénica, por ejemplo, la causa puede ser una hipocalemia profunda. Entonces, lo que sí creo que es muy importante es que
pensemos en sus alteraciones. A veces las alteraciones del sodio pueden ser más discretas y no dar tantos síntomas. Un pequeño cambio del potasio puede ser más sintomático, sobre todo por ese paralelo que les decía de potasio es igual a electricidad y eso genera cambios celulares como un poco más abruptos, sobre todo del miocardio. Pero lo que sí creo es que tenemos que tenerlo presente. Yo tengo la misma óptica que tiene Juan Carlos de que muchos niños no le colocamos esos líquidos basales y no está mal usar soluciones isotónicas siempre y cuando consideremos adicionarles ese potasio basal que en un momento dado un paciente necesita. Máxime si le vamos a dar un ayuno o está en un posoperatorio. Y sí es muy importante considerarlo porque a veces son hipocalemias leves, pero que en un paciente que está en equilibrio, pues claramente le va a generar síntomas. Lo que sí creo es que, como todos los trastornos electrolíticos, el trastorno es un síntoma. Es decir, si yo tengo hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia, es como si tuviera fiebre, tos. Tiene una causa y hay que buscarla. Y eso creo que era el mensaje grande que Juan David quería transmitirnos. Es fundamentalmente buscar la causa del problema, intentar controlarla y controlar el síntoma, que en este caso puede ser hipocalemia y hipercalemia. Entonces, siempre que tengamos un trastorno hidroelectrolítico y vayamos a adicionar eso en una historia clínica, yo sí creo que hay que colocarle su posible etiología de acuerdo al análisis que hagamos del paciente. Porque si yo pongo solamente la historia hipocalemia, es como si colocáramos fiebre, como si pusiéramos tos. Entonces, si colocamos hipocalemia secundaria a pérdida renal por diurético de asa, posiblemente, esta es la alarma del tiempo, ya. Ah, bueno, mentiras. Si colocamos solamente el trastorno sin la posible etiología, estamos haciendo una aproximación un poco superficial y obviamente en cuidado intensivo debemos ser un poco más profundos. Entonces, básicamente eso, ¿no? Excelente, un tema muy interesante, Pablito, y bueno, todos mis gracias por este espacio. Un abrazo. Gracias, Jaime. Profe Perdomo, que abrió su micrófono. Me alcancé a asustar, Pablito, pensé que me había puesto otra vez tarjeta amarilla. Yo dije, ¿a qué horas Le llegó el hablé con el domicilio, doctor micrófono Perdomo, que le está abierto? timbrando. No, pues yo estuve intermitentemente en la charla, quiero disculparme con María Paula, pero por aquí las labores asistenciales a veces impiden que uno pueda estar completa en la charla, pero todos los raticos que entré y compartí esa excelente presentación me dejaron muy satisfechos. Creo que el esfuerzo que hiciste y la claridad de transmisión de conceptos nos dejó a todos muy satisfechos, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo con las apreciaciones de los demás profesores con respecto a que la valoración electrolítica a veces supera la facilidad de nuestra apreciación clínica, sobre todo cuando los trastornos hasta ahora están empezando. Entonces creo que tener la aproximación de que nuestros pacientes con riesgo de desequilibrio electrolítico sean valorados con suficiente frecuencia para buscarlos es imperioso. Y en la unidad de cuidado intensivo, pues posiblemente gran parte de los pacientes que están en fases iniciales de tratamiento, reanimación, redistribución, todas esas cosas que nos suceden en el día a día, pues van a necesitar dentro de su evaluación frecuente la titulación y aproximación a los niveles de los diferentes electrolitos. Si yo he pasado por un proceso de reanimación, si por alguna otra razón he usado diuréticos, ya sea ahorradores o no de potasio, si he estado usando esteroides, IECAS, otros medicamentos, si los niños han recibido bolos de líquidos, transfusiones, o por alguna otra condición el niño tiene riesgo de lesión renal, pues tenemos que estar midiendo los electrolitos de manera casi rutinaria. A mí la palabra rutinaria en cuidado intensivo no me agrada, pero creo que frente a un paciente que tenga toda esta cantidad de intervenciones, sí es importante valorarlo. Lo que sí también es muy importante es asegurarnos que las muestras sean adecuadamente tomadas. Nuestra personal a veces toma muestras diluidas, que cuando son de líneas arteriales con alguna frecuencia generan falsas hipocalemias, falsas hipocalcemias, falsas hipernatremias, cuando son tomadas de accesos vasculares centrales por las cuales
otra vía estén infundiendo soluciones con electrolitos, puede que la precisión de las mediciones no sea la adecuada, entonces tener la certeza que esa preanalítica que se haga a las muestras sea suficientemente buena, porque con frecuencia a veces tomamos decisiones que no corresponden a la realidad del paciente, y como Jaime lo repitió, es súper importante a estos nombres de los trastornos ponerles el apellido, el segundo apellido, y tratar la causa. Lo que dice Juan David de el ciclo de los bolitos es para mí una tristeza ver que bolo, 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 bueno, pero a alguien le interesó porque este niño sigue persistentemente hipocalémico, y hay veces que uno dice, bueno, tengo necesidad de estar usando una infusión de furosemida, pues venga, me anticipo y en vez de estar pasando bolos, venga a ver si pongo un ahorrador de potasio, si pongo una suplencia mayor del mismo, o si ya estoy en el otro extremo, entonces venga a ver qué puedo hacer para hacer las correcciones. Bueno, entonces, de acuerdo con los demás profesores, excelente presentación, y esperemos que en el taller terminemos de salir de algunas dudas que esperamos se resuelvan para el bienestar de nuestros niños. Profe, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus intervenciones. Creo que está todo por decir. Entonces, si quieren, empecemos con el taller para ver en la práctica este tipo de problemas, cómo los manejamos. Entonces, el primer caso era una niña de 8 años que pesa 25 kilos y llega a urgencias con un dolor abdominal intenso con signos clínicos de peritonitis. En la evaluación urinaria inicial de las primeras horas apenas se observa que está orinando 10 mililitros por hora y se ven signos indirectos de parálisis flácidas de de las extremidades inferiores, por lo que deciden intubarla y ventilarla mecánicamente. Le ponen una reposición de líquidos y la llevan a cirugía de urgencia para el manejo de esa peritonitis. En cirugía se encuentran que estaba perforado el intestino, lo reparan y también observan un gran hilio, por lo cual tienen que dejar el abdomen abierto. A ustedes se los llevan a la UCI y cuando llega a la UCI en el posoperatorio se evidencia que el potasio sérico está en 2, el sodio sérico entra en 132, el cloro en 96, los gases tienen un pH 7,18 con un bicarbonato en 12, la creatinina sérica está en 1,5 y la creatinina urinaria en 40. La densidad urinaria les da 10,50 y tiene un sodio urinario en 20 y un potasio urinario en 30. Y pues ustedes observan todavía oliguria. Entonces la pregunta es, primero, si miraran el monitor o pidieran un electrocardiograma, ¿qué deberían ver en este paciente o qué creen que se vería en este paciente? ¿O qué se podría ver que tienen que buscar? Buenas tardes a todos. Me habla Ricardo Hernández, presidente de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de La Sabana. Entonces, pues con la primera pregunta, la primera parte, así como bien lo dijo María Paula, en el electro pues tendríamos unas ondas U prominentes con un intervalo QT normal. Podría haber depresión del segmento ST y también podríamos tener una inversión de la onda T y pues un aumento en la amplitud del complejo QRS. Con respecto a a la pregunta B, ¿cómo se abordaría el manejo inicial? Entonces, pues, primero que todo, pues estabilizar al paciente. Muy posiblemente este paciente está hipovolémico y deshidratado, ya sea por la acidosis metabólica, pues la creatina también que está elevada y la densidad urinaria, pues que también está elevada. Entonces debemos restaurar el volumen intravascular y nuevamente tomar paraquínicos de control, pues para ver cómo le fue con esas intervenciones. Con respecto a las molaridades urinarias, se encuentra pues elevada para la edad, con aproximadamente unos 1650 miliosmoles y una osmolaridad plasmática aproximada de 264. Va a tener una fracción excretada del 56% del potasio, siendo normal pues menos del 15%. Sin embargo, pues es importante también mencionar que esto es de difícil interpretación, ya que el paciente cursa con una lesión renal aguda, probablemente de origen prerrenal por esa misma hipovolemia,
y pues toca volver a hacer los cálculos al mejorar el estado de deshidratación. Entonces, tener en cuenta que esa fracción excretada es más la fórmula por el potasio urinario por la creatina sérica sobre la creatinuria por el potasio sérico por 100. Bueno, pues obviamente adicional, se tiene que corregir el potasio teniendo en cuenta la acidez del paciente, lo que haría que el potasio en realidad esté mucho más bajo, ya que como se mencionó en la acidosis se tendría una pseudohipercalemia, teniendo en cuenta que aumenta aproximadamente 0,6 mil equivalentes por cada cambio de 0,1 del pH. Entonces, en realidad, el potasio estaría más bajo, pues en este caso. Entonces, pues esta corrección puede ser por medio de un catéter venoso central si lo tiene, o por vía periférica, como nos dice la teoría. Al ser una hipocalemia severa, se debe colocar un bolo de 0,75 mil equivalentes por kilo para 3 horas, es decir, una ampolla de 20 mil equivalentes, siendo si es por vena periférica una solución de 40 mil, ya sea en 500 cc, para 3 horas, que son 160 cc hora, o si es por catéter venoso central, una concentración de 80 mil que nos da 250 para un goteo de 83 cc hora. Con respecto a la tercera pregunta, si se le pone un bolo por error de 15 equivalentes de potasio en chorro rápido, ¿cuánto cambia el potasio sérico? Pues personalmente no encontré como una fórmula, entonces pues no sé, pienso que es difícil cuantificar exactamente cuánto podría aumentar ese potasio sérico y en cuánto tiempo, teniendo en cuenta además el estado de deshidratación del paciente y la pérdida pues tubular que tiene. Entonces, pues encontré que hay estudios que han tratado de aproximarse al posible ascenso del potasio encontrado según las dosis que se administra, en donde aproximadamente 20 mil equivalentes de potasio aumenta entre 0,5 más o menos 0,3 mil equivalentes por litro, 30 mil equivalentes aumenta 0,9 más o menos 0,4 mil equivalentes por litro, y 40 mil equivalentes de potasio aumenta 1,1 más o menos 0,4 mil equivalentes por litro. Entonces, dado lo anterior, pues se supondría, en teoría, que aumentaría 0,3 mil equivalentes por litro. Con respecto a la cuarta pregunta, ¿cuánto potasio total deben reponer para llevar a valores normales, asumiendo que solo podría recibir líquidos parenterales? Entonces, asumiendo solamente reposiciones intravenosas y que por cada disminución de 0,3 mil equivalentes por litro, las reservas disminuyen aproximadamente 100 mil equivalentes, y en casos de potasio menor a 2, el déficit puede llegar a ser aproximadamente de 800 a 1000 equivalentes. Entonces, pues además de los bolos, se puede dejar una infusión de potasio, ya sea una concentración de 20 mil equivalentes de 100, de 40 en 100 u 80 en 100, que esta última se utiliza más que todo en adultos por la concentración y pues para lograr menores volúmenes. Yo iniciaría con una infusión de 0,2 mil equivalentes por kilo por hora hasta un máximo de 0,5 mil equivalentes kilo hora, y tomaría potasios séricos de control hasta alcanzar una concentración mínima deseada. No sé si alguien encontró alguna fórmula adicional o si alguien quiere complementar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu ejercicio. No sé si alguien hizo algo diferente de lo que hizo Ricardo o, por ejemplo, encontró algo para responder la tercera pregunta o manejó la cuarta pregunta de forma diferente o no está de acuerdo con los hallazgos eléctricos o el manejo. Yo quería adicionar, perdón por mi voz, que, pues que en este caso uno tendría que tener también en cuenta que pues uno piensa en las causas renales en el contexto de pues, que la fracción excretada de potasio está elevada y la osmolaridad urinaria está alta, pero pues yo también, digamos, pienso que esa causa renal está también asociada al hiperaldosteronismo secundario en un paciente. Este paciente pues, probablemente está en un estado de choque hipovolémico por todo su componente abdominal que tiene adicional, y además pues vemos que está con oliguria, acidosis metabólica y una falla renal adicional. Era como para adicionar. Gracias, Pamela. ¿Alguno más hizo algún otro ejercicio? ¿Alguno usó gradientes transtubulares en vez de usar fracciones excretadas?
Pues yo intenté, pero pues necesitamos calcular la osmolaridad sérica para poder hacer el gradiente transtubular y pues nos faltaban datos para poderlo sacar. ¿Alguno tiene alguna otra idea? ¿Algún otro hizo algo diferente? Hola, buenas tardes. Mi Jennifer. nombre es Jennifer Pizarro, residente de la Universidad de La Sabana. Pues yo sí pude calcular el gradiente transtubular, pues sacando la osmolaridad plasmática partiendo del hecho que pues asumí que tenía un BUN y una glucosa normal y esa osmolaridad plasmática me daba alrededor de unos 274. Y con eso, el gradiente transtubular me daba de 2,3, que se dice que es menor a 4 y que refleja una ausencia de actividad mineralocorticoide en el túbulo contorneado distal. Sin embargo, también encontré que pues no se debía calcular debido a que el sodio urinario no era por encima de 25. No sé si eso sea real en este contexto. Muy bien, Jennifer. ¿Por qué? Te pregunta el doctor Perdomo que por qué. Si encontraste el por qué. O está preguntando el por qué la densidad. No, creo que la pregunta tuya. La densidad de que porque la densidad de 1050 No, no, que por qué no se podría calcular. mm, O sea, no, pues encontraste la explicación de por qué si no tienes el sodio por encima de 25 no puedes calcular el gradiente transtubular. no lo encontré. Profe, Eh, bueno, yo sí quisiera que fueran más curiosos, o sea, ir avanzando en el conocimiento es importante, ¿sí? Pero sean curiosos, venga, este link me llevó a este link me llevó al otro y, ay, aquí ya encontré la respuesta, ¿sí? Entonces, posiblemente si ustedes tienen un sodio urinario bajito, ¿qué significa en el contexto de la función del riñón? éxito o fracaso renal, como diría el doctor Perdomo. ¿Qué está intentando hacer un riñón que bota tan poquito sodio? Garantizar que se mantenga el volumen, o bueno, la cantidad de agua que yo necesito. No te dé pena decir volumen, o sea, para nosotros sodio es volumen, ¿sí? Agua es concentración. Entonces, ese paciente que está botando tan poquito sodio es porque lo quiere ahorrar y seguramente lo quiere ahorrar es porque percibe que la cantidad de flujo que le llega a los riñones es insuficiente. Y entonces en ese afán, él tiene que hacer muchas cosas. Una de las cosas que tiene que hacer es, tengo que preservar la volemia. Para mí más importante conservar sodio que conservar potasio. Y él tiene que escoger entre los dos. Y entonces si recupera el sodio, bota el potasio. Entonces si yo tengo el sodio urinario tan bajito, pues yo no puedo estar seguro si esa fracción excretada de potasio está elevada, es porque el riñón en este momento le está importando más el volumen que porque le esté sobrando potasio. Entonces, en principio, lo dijo Ricardo al principio, digamos que evaluar un paciente con esta restricción de sodio urinario, evaluar, digamos, su función de excreción de potasio, pues es equivocado. Y como bien lo dijo Ricardo al principio, él lo que hubiera hecho es, esperaría a poder recuperar un poco el volumen intravascular y ahí volvería a mirar a ver si todavía queda un daño asociado a la función renal del potasio. Y de todas maneras de fondo, pues obviamente pareciera haber una gran pérdida de volumen
asociado al cuadro, probablemente ese sea el origen de la pérdida del potasio de forma inicial. Pero sí está bien que queden entre el tintero que tienen que volver a evaluar esa función renal del potasio. Entonces, lo que dijo Jennifer era correcto y es por eso que no se podía usar el gradiente ni la extracción excretada de forma clara. En cuanto al manejo inicial, la mayoría le pondría el bolo, algunos como inclusive Ricardo lo mencionó, es casi como un bolo perpetuo porque la concentración de potasio, asumiendo que hay una gran pérdida intracelular de potasio, pues va a requerir grandes cantidades de reposición de potasio. Entonces casi que se vuelve un bolo perpetuo esperando a que se pueda ir recuperando el nivel de potasio de forma lenta. Desde el punto de vista de la tercera pregunta, la del bolo de 1000 equivalentes de potasio, pues este es un ejercicio más teórico que se pueda realmente medir, pero ustedes podrían indirectamente calcular, asumiendo que si se pasó en bolo, pues ese líquido, ese potasio va a estar inicialmente en el líquido extracelular. Entonces, si ustedes tuvieran que distribuir 15.000 equivalentes en una niña de 25 kilos que tenía 2 de potasio, ¿con cuánto potasio se quedaría? Con 17, sí Lo, sería. entonces, lo grave no es eso, o sea, cuando ustedes pasan un bolo, como, como puede pasar accidentalmente, o sea, en 1 o 5 minutos se puede pasar un bolo de una mezcla, o sea, entonces ustedes deben considerar que ese potasio quedó en el espacio intravascular, ¿sí? Si este niño tiene 1400 mililitros de volemia, en esa volemia tiene 2000 equivalentes de sodio, de potasio por litro. Este niño tiene en toda su sangre, en la sangre extracelular, llamémoslo así, tan solo 3000 equivalentes. Si ustedes le echan 15 más 3, son 18. Dividido 1.4, el niño se murió. ¿Sí? Entonces las respuestas que vi en los talleres que decían sube el potasio a 3, sube el potasio a 3.1, pues no reflejan lo que deberíamos pensar, ¿sí? Por eso es tan importante que la infusión de potasio sea lenta. Posiblemente en un escenario dentro de la UCI, una hipocalemia muy, muy severa, ustedes se animen a poner 1.000 equivalente por kilo bajo condiciones de adecuada monitorización. Sobre todo si tienen la certeza de que el potasio total del niño es bajo, porque ha tenido pérdidas por diarrea, por líquidos, por una cetoacidosis o lo que sea. Ustedes tienen la certeza de que el potasio corporal del niño está disminuido. Pero como lo dijo el doctor Bustos, no, la medición del potasio en sangre no refleja necesariamente la cantidad de potasio corporal. Entonces, ustedes pueden tener hipercalemia con potasio corporal total disminuido, como puede ser en el inicio del manejo de una cetoacidosis diabética. Y pueden tener hipocalemia con potasio corporal total aumentado. ¿Y por qué pasa eso? Porque el potasio le gusta viajar de un lado a otro de la membrana cuando las condiciones lo obligan. Entonces, este ejercicio es para que ustedes hagan el cálculo de que cuando pasan un bolo en poquito tiempo, pues el potasio ni siquiera va a tener tiempo de salir del espacio intravascular. Y entonces se muere un niño. O sea, para matar a un adulto con una ampolla de potasio es fácil. Ustedes a un paciente de 5 litros que tenga 4 de potasio le adicionan 20 para esos 5 litros. Ahí les dan 5 miliquivalentes por litro de la sangre que tenía el paciente y ya. Eso es baratísimo. Entonces, tengan eso presente, hagan un juicio no solo basado en fórmula, no solamente basado en lo que dice el librito, lo que sea, no, piensen qué es lo que está sucediendo cuando ustedes ponen algo dentro de un organismo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo lo elimina? ¿Se quedará todo adentro? ¿Pasará un poquito adentro, otro afuera? Yo les explico eso con mucha frecuencia porque la experiencia de muchos de nosotros es, bueno, pasé el bolito y el potasio que estaba en 2 quedó en 2.2. Entonces, jefe, pasemos otro bolito. El potasio que estaba en 2.2 subió a 2.4.
cualquier persona diría con lógica, venga, ya he pasado 2 bolos, con lo cual he subido a 0.4 y yo quiero llevarlo a 4, pues pongámosle 4 veces esa dosis porque ya vi que con las 2 iniciales no logré eso. Puede que justo ese tercer bolo la célula diga ya no necesito más potasio y lo deje todo afuera y el niño se les complique. Entonces traten de hacer ejercicios mentales de lo que sucede cuando ustedes hacen intervenciones porque realmente las respuestas que vimos en los talleres que ustedes enviaron al chat no refleja que hayan pensado como nos hubiera gustado que pensaran. Gracias, profe. Profe Bustos. Sí, lo que dijo Iván y lo que dijo Juan, usted mismo, Juan Pablo, Pablo y Pablito, es muy importante porque es que, mire, eh, y eso lo dijo en la charla la doctora Salazar, para que el potasio que está en el espacio extracelular entre a la célula, empieza, o sea, la redistribución empieza más o menos después de la primera hora, o sea, sí, por eso es que los bolos los pone uno mínimo, mínimo en ese tiempo. Entonces, es más, pues, si uno le pone un bolo rápido de potasio, inicialmente esa cantidad de potasio es la que está ahí en la sangre. Entonces, así el potasio corporal, así tenga el potasio sérico disminuido, si uno se lo sube muy rápido a 6, 7, 8 con un bolo, porque inicialmente los primeros 3, 4, 5 minutos está dentro de la célula, es más, hasta la media hora empieza a redistribuirse. Entonces, como dijo la doctora Salazar en su charla, es muy importante porque la diferencia entre el potasio intra y el extra es lo que va a hacer que se alteren o que se produzcan las arritmias. Y hay más otras cosas que aparecen sobre todo cuando uno lee de potasio y los cálculos los hacen sobre todo con los adultos, diciendo que es que si uno tiene un potasio de 3 a 3,5 ha perdido el 5% del potasio corporal total, de 2,5 a 3 el 10 y el 10 y el otro 15%. O sea, 5, 10 y 15. Pero es que eso es, eso lo estamos haciendo es con el potasio sérico, pero recuerden que uno, como otra vez lo repitió Iván, uno puede tener hipocalemia con un potasio corporal total incluso aumentado. Entonces, eso no es tan fácil, entonces yo le pongo un bolo de potasio o le pongo tanta cantidad de potasio de acuerdo porque tiene 2,5 y asumo que ha perdido tanto, eso no es tan fácil. Toca es todo al tiempo, o sea, con la clínica, con el electrocardiograma, con los cambios electrofisiológicos. Entonces, es diferente, como yo dije al principio, con el sodio es más fácil porque el sodio está afuera, en el espacio extracelular. Entonces uno puede con diferentes fórmulas calcular más o menos cuánto sube o más o menos cuánto baja, con el potasio no. Y sobre todo si uno los pone rápido. Por eso es que, pues acá todavía nosotros en el piso no ponemos bolos de potasio ni por las curvas, porque no tenemos monitor y así lo tengamos, de pronto se le da muy rápido ese bolo, como dijo Iván, y el paciente teniendo un potasio de 1 se puede morir por una hipercalemia severa. Recuerde que hipercalemia es el potasio plasmático, no el potasio corporal total. Gracias. Profe Bustos, mil gracias. Creo que quedó bastante claro este punto. Les queda de tarea averiguar cómo explican la densidad urinaria de 10,50 con un sodio urinario de 20 y un potasio urinario de 30. Si quieres, pasemos a la siguiente. Entonces, el siguiente caso es Juan, es un adolescente de 14 años que tiene una enfermedad renal crónica en estadio renal 5 y usa diálisis peritoneal. Acude al servicio de urgencias porque se siente débil y tiene palpitaciones. Cuando lo examinan, él en este momento tiene un peso actual de 45 kilos y la tensión arterial está en 160/90, la frecuencia cardíaca en 120 y la respiratoria en 20. Tiene 37 grados de temperatura. Y le toman laboratorios y encuentran que el potasio sérico está en 7,5, el sodio sérico en 155 y el cloro en 115 con un pH de 7,26 y un bicarbonato en 18. Él es anúrico de base y en ese momento se encuentra anúrico. Entonces, en este caso, ¿qué esperan del electro y cómo abordarían el caso? Hola, buenas tardes nuevamente. Jennifer. Jennifer Guijarro. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte del electrocardiograma. Recordemos que lo más probable es que las complicaciones que potencialmente sean mortales
mortales en estos pacientes con hipercalemia sean los cambios cardíacos que están causados por esta hipercalemia. En cuanto a los signos del electrocardiograma, podemos encontrar ondas T altas y puntiagudas en las derivaciones precordiales. Podemos encontrar también disminución en la amplitud de la onda R, bradicardia, complejos QRS que están ensanchados, intervalos PR prolongados y disminución de la amplitud y una desaparición de la onda P, que finalmente puede aparecer esa onda sinusoidal que es clásica de la hipercalemia cuando se une ese complejo QRS con la onda T, pero esto generalmente pasa cuando hay niveles de potasio por encima de 8 miliequivalentes. Pero también es importante saber que los cambios en el electrocardiograma no necesariamente son correlacionados con el nivel sérico específico del potasio pues, que tenemos en el paciente y que las arritmias ventriculares o el paro pueden ocurrir en cualquier momento de esta progresión y esto puede ser muy rápido. Entonces, la segunda pregunta de cómo abordaría pues el caso, yo inicié calculando el potasio corregido por la acidosis metabólica, pues teniendo en cuenta que tiene un pH de 7,26 con una acidosis metabólica. Recordemos que la acidosis bloquea los canales de sodio y hidrógeno a nivel celular, afectando la bomba sodio-potasio ATPasa, y lo que lleva a una disminución en la entrada de potasio a la célula, generando hipercalemia en estos pacientes. Entonces, por cada cambio de 0,1 unidades en el pH, el potasio sérico aumenta 0,6. Yo le hice el cálculo y me da un potasio corregido de 6,96 miliequivalentes por litro. La osmolaridad plasmática la calculé teniendo en cuenta pues los valores que nos dieron y asumiendo que es un paciente en falla renal y que pues está en una urgencia dialítica en este momento por solutos, probablemente el boom de este paciente estuviera elevado. Entonces, pues el cálculo de la osmolaridad me da pues también elevado con pues hipertonicidad a nivel pues osmolar. Potasio urinario pues es de 0, es un paciente que es anúrico y pues el gradiente también pues nada, pues no lo podemos calcular porque pues también el sodio urinario 0. Entonces, ¿qué puedo como concluir o pues de este paciente? Que Juan está cursando con una hipercalemia severa, probablemente secundario o más bien es secundario a su falla renal crónica estadio 5, que él normalmente está en diálisis peritoneal, pero pues algo tuvo que haber pasado con esa diálisis peritoneal, hubo una disfunción del catéter, tiene una peritonitis, algo ocurrió que hizo que disfuncionara y que pues la diálisis peritoneal pues no pudiera ser efectiva. Y por eso en este momento estamos ante una urgencia dialítica, como lo dije, por solutos y probablemente también por hipervolemia. Entonces, el manejo inicial, vamos a hablar de la parte farmacológica mientras hacemos los arreglos para iniciar la diálisis, pues teniendo en cuenta que este va a ser el manejo definitivo pues, de Juan. Entonces podemos empezar con, como nos comentó María Paula en la charla, con el estabilizador de la membrana para prevenir arritmias, como el gluconato de calcio al 10%, un equivalente por kilo, pasarlo pues en bolo de 3 a 5 minutos. Podemos también usar fármacos que favorecen el ingreso de potasio a la célula, como el salbutamol. Podemos utilizar la mezcla polarizante de insulina más dextrosa. Se prepara 0,1 unidades por kilo de insulina más 0,5 gramos por kilo de glucosa en dextrosa al 10% y pues se administra endovenosamente. Y pues también podemos utilizar fármacos que favorezcan a la eliminación del potasio, como son las resinas de intercambio, pues, pero estas son orales y tenemos un paciente que está un poco, pues, crítico en el momento, la podemos dejar para posterior. Y pues lo más importante en Juan va a ser el inicio de la terapia de soporte renal, pues teniendo en cuenta que Juan es un paciente crónico, pues como, como lo pensé es que intentaría la diálisis peritoneal, pero probablemente ese catéter pues no esté funcionando. Entonces, mi idea es iniciarle una hemodiálisis, que es el tratamiento de elección para la eliminación pues, de potasio en las condiciones urgentes. Entonces, pues yo le hice el cálculo como tal.
para pues una administración de unos líquidos basales, de egresos, pues una diuresis de cero, permitirle una pérdida de peso, pues dependiendo de la hipervolemia, qué tan hipervolémico esté, pues no lo conozco, pero me imagino que sí, pues le hice un cálculo bajito a 1%, calculándole un QV de 3 cc por kilo, calculándole un flujo dializante de 30 cc por kilo, con un ultrafiltrado que al final me dio de 110 cc hora y pues anticoagulación con prismocitrato. Eso es pues mi análisis del paciente. Muchas gracias, Jennifer. ¿Alguno está en desacuerdo con algo que haya dicho Jennifer o está de acuerdo con todo lo que dijo Jennifer o quiere agregar algo o tiene alguna pregunta de este caso? Yo quería preguntar una cosa y es que cuando estaba revisando como en específico en el paciente con enfermedad renal y tiene hipercalemia, entonces había leído que el carbonato no era tan buena opción en este tipo de pacientes porque generaban como un rebote secundario a los cambios de la osmolaridad. Pero pues intenté buscar más información y no encontré como muy bien realmente qué tanto era esto porque solo lo leí en un lado. Y probablemente no sea muy relevante. ¿Alguna otra pregunta sobre el caso o alguien hizo algo diferente? Todos utilizarían estabilizantes, todos utilizarían elementos de transferencia. Profe, yo hice algo más, pues no sé, que hablamos con el doctor Perdomo en clase y es que quité las posibles fuentes que me puedan aumentar el potasio. Entonces, de la ingesta, si está con beta-lactámicos, evaluar si se puede cambiar de pronto el antibiótico o si está recibiendo glucocorticoides, también eso podría aumentar el potasio. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces este era un caso bastante directo. Aquí es importante lo que Jennifer resaltó, que aunque siempre se han descrito los niveles y el manejo de las intervenciones en relación a los niveles de potasio, en general los pacientes que sufren de hipercalemias crónicas tienden a tener distintas manifestaciones eléctricas y generalmente toleran niveles más altos de potasio. Entonces, pues tendrán que ver, sobre todo como desde el principio, con un electro, qué tanta intervención van a generar sobre este paciente y qué tan rápido tienen que actuar. Y pues todas las herramientas que ofreció Jennifer, desde estabilizar y poner a quelar y lo que dice Juanita de no darle y arreglar la diálisis o hacerle hemodiálisis para tratar de corregir el defecto. Creo que están claros Profe, y completos. Eliana. hola, profe. Pues yo hice todo lo que mi compañera pues ya mencionó en realidad, pero también hice el ejercicio de hacerle una posible diálisis peritoneal en vista de que yo no lo vi tan inestable. Ajá. Entonces también hice el ejercicio pues del volumen de infusión a 10 cc por kilo, el tiempo de infusión, 10 minutos, la permanencia, el tiempo de drenaje y pues la solución de diálisis, obviamente 0K, bueno, sin potasio, teniendo en cuenta que la molaridad de cada una de las soluciones que existen y con el fin de no tratar de descompensarlo más, ya que si bien es cierto, creo que en el ejercicio el sodio también estaba en el límite superior, si no me acuerdo. Eh, pero en realidad, pues es un paciente que ya está acostumbrado a niveles altos de potasio y que de pronto mmm, la urgencia dialítica, sí, sí es una urgencia dialítica, pero no sé qué tan emergente sería en el contexto de este paciente. Perfecto, Eliana, muy buena apreciación. Probablemente, acuérdate que es crónico, entonces podrías usar la diálisis como la venía utilizando, no empezarías otra vez como una diálisis aguda. Sería mi única sugerencia. Profe, perdón. Bueno, ustedes lo que han dicho, sí se ha visto, la hipercalemia de los pacientes con hipercalemia crónica es mejor tolerada que la hipercalemia aguda.
Pero yo quisiera que levanten la mano quien está cómodo con un potasio de 7,5. O sea, ustedes no se asustan con un potasio de 7,5 para empezar a estar angustiados y hacer cosas extremadamente urgentes, o es que yo me he vuelto miedosito. No, profe, sí, estamos, pues el potasio está en urgencia, hay que iniciarle el manejo rápido mientras pues vamos cuadrándole toda la diálisis. Por eso, entonces tienen una vía de dializarlo. De todo, no orina, o sea, no tengo cómo sacarle por el tracto urinario. Por el tracto renal, ustedes ya dijeron que eso se tarda horas en que ustedes lo logren quemar. En las vías para bajar ese potasio es transferirlo de compartimientos, que como ustedes han dicho, en la medida que el paciente tenga más o menor acidosis, el efecto del bicarbonato va a ser mayor o menor. El efecto de las otras cosas va a ser transitorio, pero tienen que correr. O sea, yo sí a este niño con ese potasio, diálisis entrada por salida, con unas concentraciones altas y sin potasio y ayudarle lo que se pueda. Y tener, si tengo la opción de tener todo listo para una posible terapia de reemplazo renal sanguínea si el paciente la llega a necesitar. Posiblemente si el paciente vemos que tiene 7,5 de potasio y no tiene cambios electrocardiográficos, seguramente sea un paciente que pudiera estar relativamente acostumbrado a esos niveles, pero es un factor de riesgo muy grande. De hecho, si este paciente hace una arritmia y se les muere y ustedes no han mostrado toda la diligencia para hacer todo lo que deberían hacerse, la defensa médico-legal va a estar ahí como complicadita. Entonces ustedes deben sentir que ese potasio de 7,5 es una emergencia. No le creo, jefe, tómele otra muestra. Ah, sí, ese jefe tenía era 5,2, con ese ya me puedo quedar más tranquilo. Pero con este 7,5 no se queden tan frescos porque son dos niños que se descompensan con una bobada, ¿sí? Les voy a decir, ¿qué le pasa a ese niño si alguien dice voy a cogerle una línea arterial, pero como el niño está tan inquieto le va a poner un poquito de sedación? Y el CO2 que le tenía compensado el pH, ahora le pasó a 40 y el niño ahora tiene 6,9 de pH. ¿Qué pasa con ese potasio de 7,5? Pues, profe, Bueno, muy bien. Entonces, claro, este punto, pasemos al siguiente. Entonces, este caso es un niño de 8 años que tiene un peso estimado de 30 kilos según sus consultas de pediatría y lo traen por un accidente de tránsito. Al examen físico lo ven pálido, taquicárdico y con dolor abdominal. Lo llevan a cirugía porque estaba inestable y el EcoFast era positivo. Y antes de subirlo, pues ustedes le alcanzaron a tomar los laboratorios, aunque ya no tienen al paciente ahí, pero tiene un potasio de 5,8, una hemoglobina de 7 y un pH de 7,28, con un lactato en 2,2 y un CO2 de 32, un sodio sérico de 130 y una creatinina de 0,7. Se los traen después a la UCI, 4 horas de cirugía. Básicamente en el procedimiento tuvieron una dificultad grande para controlar el sangrado. Tuvo que recibir 8 unidades de glóbulos rojos, 2 unidades de CUPS de plaquetas y 5 unidades de plasma y se los entregan. Les dicen que el gasto urinario intraoperatorio de ese muchacho fue de 0,6 mililitros por kilo por hora y ustedes tan pronto lo están recibiendo y lo ven llegar, ya le ven las ondas tepicudas elevadas, les parece que ese intervalo PR está prolongado y ese QRS se ve como ensanchado y aplanado. Entonces, ¿ahora qué harían con este paciente? Juan David. Hola, buenas tardes. Juan David Bustos, residente de primer año de la Universidad de La Sabana. Bueno, pues digamos que analicé el caso primero con ese potasio inicial de 5,8. Entonces, lo primero que debíamos considerar es que los trastornos del potasio en general son comunes en los pacientes con traumas. Hay series de pacientes en las que reportan unas prevalencias de hasta 34,5%, digamos que en hipocalemia, contrario a lo que uno pensaría que únicamente los pacientes con trauma, digamos, se presentarían con hipercalemia, posiblemente digamos que
por lo que uno pensaría resultado de una liberación exacerbada de contenido, por ejemplo, celular, producto del trauma, o rhabdomiólisis, que se da también como producto del trauma, que elevaría finalmente las concentraciones extracelulares de potasio. Pues digamos que hay algunas series en las que se ve incluso una mayor prevalencia de hipocalemia. Esto debido a que, digamos que una respuesta adrenérgica inicial durante el trauma favorecería la actividad de la sodio-potasio ATPasa, y de esta manera pues disminuirían como tal los niveles séricos de potasio, pues siendo como un único estimador de la cantidad de potasio que tenga el paciente, pues los niveles séricos. Y adicionalmente, pues justamente se pueden llegar a aumentar también las concentraciones de insulina, lo que disminuiría aún más las concentraciones séricas de potasio. Entonces, esto como la primera consideración, digamos, de por qué el paciente podría llegar a tener hipercalemia al inicio del cuadro. Adicionalmente, digamos que los pacientes con trauma producen hipercalemia frecuentemente luego de una reanimación vigorosa, y esto se ha asociado en general con malos desenlaces clínicos y con aumento en la mortalidad. Aquí les traigo, digamos, varios estudios que me parecieron interesantes como para mencionar. Por ejemplo, un estudio realizado por Brown y colaboradores evaluaron de forma retrospectiva 138 pacientes pediátricos, en los cuales los que llegaron a paro cardíaco, y los compararon con aquellos que recibieron transfusiones frente a aquellos que no, teniendo en cuenta que pues el paciente en nuestro caso recibe un gran volumen transfusional durante la cirugía. En general se encontró que las concentraciones séricas de los pacientes que tuvieron transfusiones fue 8.2 mil equivalentes por litro, es decir, tenía, digamos, una elevación del potasio sérico muy significativa frente a los pacientes que no recibían transfusiones, digamos que en el contexto de la reanimación vigorosa por trauma, que tenían unas concentraciones séricas de potasio alrededor de 5.2 mil equivalentes por litro, con una concentración media de 5.6, y pues obviamente con una diferencia estadísticamente significativa. Y adicionalmente, en 2017 también un estudio realizado por Perkins y colaboradores analizó 131 pacientes con trauma no contuso, y se encontró una relación directa entre la presencia de transfusiones y el riesgo de hipercalemia. Incluso describían cuando hacía un análisis multivariado y hacía una regresión logística, un RR de 10.56, es decir, teníamos un riesgo bastante importante de favorecer la hipercalemia pues con la administración de transfusiones, y un área bajo la curva, pues digamos, bastante buena de 0.83 cuando comparábamos la presencia de transfusiones con la hipercalemia, en general un potasio mayor a 4 en estos pacientes. Y otros estudios, pues digamos que digamos la evidencia es como un poco divergente, sobre todo porque hay una serie de pacientes en los cuales pues los criterios son un poco más laxos, las muestras también fueron un poco más pequeñas, y de todos modos no podemos unificar como en un mismo costal a todos los pacientes con trauma. Entonces algunos estudios realmente no vieron como tal una asociación entre transfusión masiva y el riesgo de hipercalemia, perdón. Sin embargo, si lo ponemos desde una perspectiva en la que analizamos la concentración usual de potasio que tiene una unidad de glóbulos rojos, en este caso hay un estudio de 2022 en la cual evaluaban la cantidad de potasio justamente que tenía una unidad de glóbulos rojos, y lo que encontraron fue que tenía una concentración media de 9.9, más o menos 2.4, es decir, podíamos llegar hasta concentraciones alrededor de 12 mil equivalentes por litro. Y esto tenía, digamos, lo que encontraron en este estudio del 2022 era que había una baja correlación entre la edad de la unidad y la concentración de potasio, ya que no había una diferencia, digamos que realmente estadísticamente significativa, pero pues sí era muy cercana a ser estadísticamente significativa. Y era justamente ese dogma que nosotros también tenemos, y es que, pues, en tanto de mayor edad, por así decirlo, sea la bolsa con la que voy a transfundir al paciente, pues digamos que va a tener una mayor concentración de potasio, pues digamos que relacionado más con la lisis de los glóbulos rojos. Y finalmente, digamos que para terminar de analizar el caso, si extrapolamos esta información al caso, digamos que podemos y analizamos todo el volumen transfusional que recibió el paciente, más o menos como en un estimado de cuánto viene cada una de las unidades, tanto de plaquetas, plasma y de glóbulos rojos. El paciente recibió casi más de 3 litros digamos, de transfusión, que es incluso más de la volemia que se le podría calcular a este paciente de 8 años con un peso estimado de 30 kilos, es decir, ha recibido una gran carga de líquidos. Y si hacemos, digamos que un análisis basado en el estudio justamente que les mostraba de 2022, en el cual miraban la concentración que tenía, únicamente analizando los glóbulos rojos, la concentración que tenía cada una de las bolsas, al paciente más o menos le administramos una concentración de 19.8 mil equivalentes
de potasio, lo cual iba a elevar exponencial, digamos que pues posiblemente no exponencialmente, pero sí de forma significativa, las concentraciones séricas que iba a tener este paciente de potasio por encima incluso de los 6.000 equivalentes por litro, incluso por encima de los 7.000 equivalentes por litro, lo cual se correlaciona justamente con los cambios electrocardiográficos que evidenciaba justamente al final del caso. Y pues en este caso, digamos que el uso de estabilizantes de membrana como el gluconato de calcio, pues podrían recomendarse una dosis de 1 cc por kilo, como lo mencionábamos en la charla. Eh, Podríamos considerar también el uso pues de diuréticos, porque esto digamos que me compensaría un poco también la alta carga hídrica que le estoy dando al paciente, pero realmente si tenía, digamos, a pesar de que no me mencionaban los niveles de los azoados, pero teniendo en cuenta el alto volumen administrado, que el paciente estaba con hipercalemia, que el paciente estaba con oliguria, con cambios electrocardiográficos muy sugestivos, también podría llegar a considerar el inicio de terapia de reemplazo renal, incluso siendo la primera posibilidad, o sea, como lo mismo que el caso anterior que mencionaba Jennifer, tratar de sí, como administrar estabilizantes, administrar de pronto algunos medicamentos que favorecieran el aumento de las concentraciones intracelulares, pero también ir alistando la diálisis en este caso, tanto por el potasio, también por la alta carga hídrica. Y este fue el análisis que hice del caso. Perfecto, Juan David, muchísimas gracias. Eliana insiste en furosemida también, como dijiste en algún momento. ¿Alguno hizo algo adicional o tiene algo que compartir que no haya pensado o que no haya dicho, Juan David? ¿Este paciente está hipovolémico o normovolémico o hipervolémico? Pues digamos que al inicio estaba taquicárdico, tenía palidez, dolor abdominal, además tenía un ecofast positivo, entonces posiblemente pues estaba hipovolémico. Y sí, lo más probable es que haya recuperado la volemia, pero Sí. Tener sobre todo cuidado porque tú asumiste, digamos, que todo este líquido se le quedó. Pero si probablemente está en un protocolo de transfusión masiva, pues es posible que esté perdiendo gran cantidad de líquido también. Entonces, no necesariamente quiere decir que este paciente esté hipervolémico dentro del escenario. Lo que sí es claro y lo expresas muy bien es que esperas que este paciente haya tenido una gran carga de potasio en un riñón que está disfuncionando y que probablemente no va a ser capaz de manejar esa carga de potasio. Ahí lo que es importante es obviamente detectarlo, no anticiparse y no tienen que esperar el valor de potasio. Ya se sabía que si alguien les dice que era un niño que tuvo un gran trauma, que traía una hipercalemia de afuera y que en salas de cirugía le pasaron grandes cantidades de glóbulos rojos, pues ustedes ya esperan que el potasio esté muy alto cuando llegue y por eso miraron el monitor y por eso se dieron cuenta y confirmaron su tratamiento y mucho antes de inclusive pedir el potasio ya pueden estar solicitando el tratamiento que le van a dar. También estoy de acuerdo con ustedes que hay que tratar de utilizar todas las medidas de diálisis posible. Hay que ver si este riñón simplemente está concentrando porque está hipovolémico, entonces probablemente lo puedan reanimar entre furosemida, líquidos, más sangre, no sé qué más vaya a necesitar. Y también tener muy presente que es un paciente que fácilmente podría necesitar una máquina para soporte renal con el gran problema de una coagulopatía que está parcialmente controlada o creemos que está controlada como un factor ahí difícil de manejar, pero que habría que hacerle porque obviamente tiene cambios graves electrocardiográficos. ¿Alguna otra sugerencia, idea? En aras del tiempo, solamente quiero que pasemos rápidamente sobre el cuarto caso. El cuarto caso era solamente un bonus ahí. Este es un paciente que tiene una clara cetoacidosis diabética y tiene un potasio de 7,1. Entonces, en principio, la pregunta grande, aparte de manejarle la cetoacidosis, es, ¿ustedes creen que este paciente amerita un electrocardiograma o no? Dale, María Camila.
Hola, buenas tardes. María Camila Pérez, residente de Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana. Bueno, pues sí, básicamente ahí iba a retomar pues el caso se trata de un niño con una cetoacidosis diabética pues severa por su clasificación. Digamos que es importante hablar de lo que ya nos habló pues María Paula y es pues que se puede tratar de una pseudohipercalemia, ya que hay que tener en cuenta pues que el potasio se altera en estados pues de acidosis en donde pues va a haber una elevación del potasio y que pues digamos que teniendo en cuenta lo que hablamos, que por cada variación de 0,1 en el valor del pH se va a producir una modificación en los niveles de potasio en torno a 0,6 mil equivalentes por litro, pues podríamos pensar que en este paciente el potasio está alrededor de los 4,1, no de los 7,1. Es decir, que digamos que nos tenemos que enfocar es en el manejo pues, de la cetoacidosis diabética, en la hidratación, pues guiado pues, por las guías ISPAD, teniendo en cuenta pues volúmenes bajos y el tiempo pues de 30 minutos y posterior a esto probablemente pues por la infusión que le vamos a poner de insulina al paciente y teniendo en cuenta que su potasio real es de 4,1, pues va a requerir también una reposición con potasio como pues nos lo dicen las guías. Entonces pues eso yo creo que es como el punto importante del caso. ¿Todos están de acuerdo con María Camila? Eliana dice que está de acuerdo. Pamela también está de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo? Profe Perdomo, regáñelos, por favor. Venga, las máquinas de gases leen qué potasio. Profe, no le escuchamos. Las máquinas de gases o las máquinas de electrolitos no miden el potasio real, o es que se lo inventan, o qué hacen las máquinas para medir el potasio. No sé, esos gases sí se tomaron bien. Sí, están bien tomados, los tomaron 3 veces. Bueno, en aras del tiempo creo que vamos a cerrar, pero en principio aquí el mensaje, o profe, hágale. Bueno, entonces las máquinas son absolutamente precisas en la medición de electrolitos y la muestra está bien tomada. Las máquinas son electrolitos específicos. Así la máquina dice que tiene 7,5, el paciente tiene 7,5. Si dice que tiene 2,4, tiene 2,4. Y ese es el potasio real del paciente y es el potasio que está generando el gradiente electroquímico para favorecer o no las alteraciones del ritmo cardíaco, contracción muscular o lo que sea. Yo no sé por qué esa idea de que se corrige el nivel de potasio con respecto al pH ha tenido tanto éxito. No lo entiendo, ¿sí? Entonces, el potasio que están viendo es el potasio del paciente. Esa corrección que ustedes hacen es, si gracias a Dios la naturaleza, la evolución, en algún momento, sin adicionar o quitar potasio, lográramos llevar el pH del valor que tiene ahora al normal, ¿en cuánto me quedaría el potasio? Aproximadamente en eso. Pero el potasio que tiene el paciente es ese alto. Y si ese niño les hace arritmia con ese potasio alto, ustedes no pueden aducir la disculpa de que es que yo calculé y me parecía que estaba en un valor normal, porque es absolutamente evidente que está en un valor anormal. Entonces, sáquense esa idea en la cabeza, por favor. Profe, muchas gracias. Entonces no olviden que el potasio no existen pseudo eh, hipercalemias con excepción de que la muestra esté hemolizada, porque en principio son mediciones reales de potasio y pueden generar los cambios eléctricos. Acuérdense que, como les dijimos al principio, les han resaltado bastante los profesores, una cosa es el potasio total y otra cosa es el potasio sérico. Y el que genera cambios eléctricos es el potasio sérico. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Profe Bustos.
Sí, eso es importantísimo porque es que recuerden que las arritmias, como muy bien dijo la doctora Salazar en su charla, se producen sobre todo cuando los contenidos de potasio en los diferentes espacios se alteran. Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética ese potasio está aumentado porque se salió de la célula. Por tanto, el potasio intracelular disminuyó y el potasio extracelular aumentó. Y esa diferencia de gradiente es lo que hace que se produzcan las arritmias. Entonces ahí toca tratarlo. Es como decir, por ejemplo, si uno tuviera en alcalosis metabólica que el potasio se disminuye, entonces podría llegar a ser que uno tuviera menos tanto de potasio. O sea, si uno tiene un pH por ahí de 7, 6 o algo. O en la misma acidosis metabólica, por ejemplo, si uno tiene 3 de potasio sérico y tiene un pH de 6,9, entonces el potasio real, ¿cuánto es? Menos cuánto. No existen potasios por debajo de 0. Entonces eso no es, el potasio que sale ahí es el que está real. En la cetoacidosis diabética se sale el potasio de la célula y eso es lo que hacen las arritmias. Y pues para hacer las correcciones en la alcalosis, en la acidosis respiratoria, si uno lo va a hacer, en la acidosis respiratoria no es lo mismo que en la acidosis metabólica. La corrección no es, digamos, que se sube a 0,6 por cada punto de pH que se baje, sino en la alcalosis, en la acidosis respiratoria, es más o menos 0,3 a 0,4 por cada punto. Muchas gracias. Profe Bustos, mil gracias. Bueno, muchachos, creo que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en 8 días, calcio y fósforo. Que tengan buena tarde, cuídense.